¿Cómo estáis? ¿Qué oportunidad la que hoy tenemos de tener con nosotros a Manuel, al evangelista Manuel Aguilar, nuestro querido hermano misionero en Costa Rica, también representante de Meces Costa Rica, y es una grandísima bendición. Os animo a que os quedéis, a que estéis con nosotros, porque hoy nos va a compartir de lo que el Señor ha hecho y está haciendo en su vida, en su familia y a través de ellos, del ministerio, las maravillas que Dios está haciendo. Os animo de verdad a quedaros con nosotros. Bienvenido, querido amigo y hermano Manuel. Un placer, Joel, gracias por la invitación. Buenas tardes, buenos días, como dice mi pastor, buenas noches a todos los que nos escuchan, nos vayan a ver, indiferentemente de la hora en que lo hagan. Para mí es un placer, es un privilegio poder estar acá nuevamente y que Meces nuevamente me extendiera la invitación para estar con cada uno y una de ustedes en esta bella tarde en Costa Rica, noche por allá de España, que nos llevan 8 horas. Pero bueno, es una bendición poder estar nuevamente, Joel, con usted y con cada persona y amigo que nos vaya a ver. Sí, porque Manuel, tú eres miembro de la Iglesia Comunidad Cristiana La Cosecha. Comunidad Cristiana La Cosecha. Qué bendición. Mandamos desde aquí un fuerte abrazo para toda esa hermosa comunidad, para la pastoral de tan hermosa congregación también. Y esperamos que hoy estén todos con nosotros y que todos podamos disfrutar de lo bueno que es el Señor, lo bueno que ha sido Dios, fiel, amoroso, y ha estado con nosotros llevándonos adelante en el cumplimiento del llamado que nos ha dado. Y yo te animo a que tú que estás hoy aquí con nosotros, te quedes, porque el Señor está levantando obreros para la mies en este tiempo final. En estos tiempos finales el Señor está llamando, está despertando a muchos por el Espíritu, y hoy el Señor va a obrar en ti que me estás escuchando y viendo. El Señor hoy te va a hablar directo al corazón, porque queremos servir a Dios, queremos ser útiles en las manos de nuestro Dios. Y por eso hoy estamos aquí para compartiros de este precioso testimonio con nuestro hermano Manuel. Así que sin más, sin tomar más tiempo, bueno, yo quiero dar todo el lugar a Manuel. Bueno, quizás inicialmente, Manuel, pudieras quizás presentarte, comentarnos un poco lo que el Señor ponga en tu corazón y que consideres inicialmente de importancia. Amén, gloria a Dios. Gracias, Joel. Bueno, mi nombre es Manuel Aguilar. Soy de Grecia, Costa Rica, Alajuela. Bueno, como todos, Joel y algunos miembros de Meces ya nos conocen. Hacemos una campaña evangelística, somos miembros misioneros de la parte de evangelismo. Salimos a diferentes lugares dentro del país y fuera del país. Ahorita actualmente no hemos estado saliendo por la pandemia, pero sí lo hacemos. Y ahorita nos estamos en la parte enfocándonos en nuestro país, pero hacemos labores de evangelismo, misiones y demás. Damos apoyo a iglesias y campos blancos, que es lo que estamos ahorita apoyando. Y para nosotros es un placer poder estar haciendo la obra del Señor, pero también llevando la palabra del Señor a diferentes partes de nuestro país y fuera de nuestro país. Es un privilegio servir al Señor, y yo insto a todas las personas que nos vayan a ver y que nos estén viendo a que lo hagan.
es lo más hermoso que usted puede hacer y es un mandato de Dios que usted tiene que hacer. Es un propósito, usted está con un propósito en esta tierra y es este propósito el cual Dios quiere que usted desarrolle indiferentemente cuál sea su ministerio. Acuérdense de que hay 5 ministerios, Joel, en Efesios 4:11, que nos hablan claro, y nosotros somos parte de esos 5 ministerios. Amén. Amén, Por Manuel. él, Adelante, por favor, adelante. sí, adelante usted, Joel. Nada, mi hermano, que quizás para sobre todo los hermanos en Europa, nuestro hermano Manuel, cuando se refiere a campos blancos, entendemos también como puntos de misión, ¿verdad? Como nuevas plantaciones de iglesias en territorios no alcanzados. En este caso y particularmente, Manuel, bueno, no sé si estabas terminando algún aspecto, pero también nos contarás sobre ese trabajo específico, qué zonas tocáis en cuanto a estos lugares no alcanzados, estos espacios de misión. Claro, Joel. Ahorita estamos con un proyecto en Nicoya, Guanacaste. Es un campo blanco, como bien decías. Es una nueva iglesia que se está abriendo acá y nosotros estamos apoyando esta obra. Ahorita ya tenemos toda la parte de la estructura en madera. Estamos ya forrando la parte de ya con latas. Ahora que es un invierno, este invierno está empezando apenas, pero estamos tratando y llevando a estos hermanos en este campo blanco munición, ayuda para poder restablecer este templo que pronto va a ser abierto. Pensamos quizá en 2 meses ya este templo esté abierto, y esta es una de las misiones de las cuales nosotros, el Señor nos ha llamado y hemos estado apoyando indiferentemente este tipo de misión en campos blancos, ¿verdad? Apoyando a los pastores, dándoles una ayuda misionera, económica y aporte espiritual para cada uno de ellos. En momentos en los cuales a veces están cansados, también el Señor nos ha llevado a lugares en donde ya hay pastores cansados de la obra, y nos ha llevado a estos lugares con un gran propósito de levantar al caído y así poder dar un apoyo totalmente personalizado. Qué hermoso, de verdad. De hecho, para todos los que nos están viendo en esta conferencia, es de interés también saber que, en efecto, están nuestros hermanos cuando han referido el Golfo de Nicoya, como también territorio, ¿verdad, Manuel?, en la zona de Talamanca. Estamos hablando de regiones indígenas, estamos hablando de pueblos minoritarios, de zonas, pues entiendo que de selva, por allí por Costa Rica, tropical o subtropical. Tropical, Tropical, ¿no? sí. Sí. Tropical. Y bueno, un lugar necesitado donde también me acuerdo, ¿no? Hemos podido ver, ustedes lo pueden ver también en el apartado blog de la página del ministerio www.meces.org. En el apartado blog, sea en artículos, en noticias o en reportes de eventos, en cualquiera de los tres, hay algunos artículos sobre el trabajo de nuestros hermanos. Van a poder ver fotos, información, y si no, pues también pueden contactar también bien con nosotros o directamente con el hermano Manuel también. Para contactarle, en cualquier caso, como quieran estar también ayudando a este precioso equipo en Costa Rica. Manuel, ¿quisieras dar algún dato de contacto inicialmente, por si alguien puede contactar directamente quizás contigo mejor? Claro que sí, Joel, para cualquier ayuda para estos lugares, económica, es bien recibida. Estamos ahorita con la parte de Nicoya,
pero anterior a Nicoya hemos estado en Talamanca, hemos estado en la zona de Buenos Aires, de Punta Arenas, son zonas indígenas, los cuales Sí, llevan bastante tiempo, digamos, un viaje largo, horas para llegar a estos lugares, sí. y obviamente son gastos que salen por nuestros medios propios. Y bueno, y si alguna persona desea colaborar, el contacto nuestro es 8707-7247. Repito el teléfono, 8707-7247. Lo único que hacen es agregar el código de área, que es más 506, y ahí estamos en contacto, ya sea por WhatsApp o por mensaje privado. Esto es muy importante porque a través de cada donación, a través de cada colón que usted dé, nosotros alcanzamos zonas donde la mayoría de personas no han sido evangelizadas, donde Amén. la mayoría de personas quizá no conocen al Señor. Uno a veces piensa, Joel, que ya la mayoría de gente conoce al Señor, pero a veces nos topamos con lugares donde hay personas que todavía no conocen al Señor, o personas que lo conocen pero están apartados. Entonces es muy importante llegar a estos lugares para a los que no conocen del Señor, llevarles la palabra del Señor, pero los que ya conocen y se apartaron, volverlos a reconciliar con el Señor. Amén, amén. Siempre hay situaciones complicadas en la misión, en esta obra, ¿verdad? En este caso, recuerdo, por ejemplo, querido Manuel, un incidente, ¿verdad? Que tuvisteis en una de las campañas evangelísticas que fuisteis a realizar en un territorio indígena, en uno de los territorios en Costa Rica. ¿Quisieras comentarnos sobre este testimonio? Sí, claro, esto fue impactante, Joel, porque mientras estábamos en una actividad evangelística, yo iba con la buceta, íbamos con varios miembros del grupo. Eh, Cuando llegamos, aproximadamente esto fue como en octubre del año pasado, parqueamos, dejamos la buceta en un lugar normal, una zona que veíamos normal, zona verde, pero había estado lloviendo tanto, que no sabíamos que el terreno estaba fandoso, y estábamos en actividad evangelística, y cuando decidimos salir, la buceta se hundió, la parte de las llantas se hundió dentro del barro y se quedó pegada, atascada, no podía salir. Entonces ya entró una angustia por querer salir de ahí, y pedimos ayuda a personas que tenían 4x4, pero al final ninguna de ellas, por el tipo de vehículo este que es pesado, pudo sacarlo. Entonces acudimos a una segunda opción que era un chapulín. Llamamos a un amigo para que nos fuera a remolcar con ese chapulín que trabaja él, y resulta que cuando él llega y nos jala, el chapulín empieza a hacer dentro del terreno como unos cráteres, porque era tanto el barro que la llanta del chapulín se hundió como 4 tantos al barro. Entonces no era 4x4, y al final el chapulín, aún siendo un chapulín, quedó atascado. Pero lo más impresionante es que después trata de salir ahí con ayuda de otro chapulín que sí era 4x4, y logró sacarlo. Entonces al sacar a este chapulín, vienen y me tratan de remolcar a mí, pero el muchacho que puso la cadena para remolcarme no se fijó, sino que lo hizo con mucha fuerza para poder sacar la buceta, que estaba bien metida en el lodo. Y cuando lo hace de una manera fuerte, sin fijarse hacia donde yo estaba con la buceta, él lo que hizo fue jalar, y era tanto el barro que la buceta derrapó. Y donde venía Jesús. derrapada, él no se había dado cuenta, venía derrapada, y a escasos, tal vez unos 20 metros de donde estaba la buceta, había un río, hay un río, y aproximadamente tal vez unos 10 metros de profundidad de ese río, digamos, de la parte donde iba a caer la buceta, con piedras. Y esa buceta venía, cuando la jalaron, esa buceta traía palos, piedras, de todo, venía arrasando con todo. Yo venía adentro, y lo único que pude hacer yo, porque sabía que mi vida estaba en peligro y que iba a morir,
fue encomendarme al Señor, cerrar los ojos y decir, Señor, en tus manos estoy, porque yo sabía que iba a morir. Cerré los ojos y cuando yo sentí nada más un golpe al costado mío del chofer, donde esa buceta pegó, porque yo veía lo que traía por debajo, yo lo podía ver. Cuando esta buceta pega, yo quedo en un árbol y yo cierro los ojos porque yo sabía que iba a morir. Pero en ese momento empiezo a escuchar voces fuera de la buceta, al otro lado del terreno donde estábamos. Y todo el mundo creía que Manuel estaba muerto, que estaba herido, o ya Manuel no existía en ese momento. Cuando llega un obrero de los que andan conmigo y pregunta si me pasó algo. En ese momento yo estaba orando, abrí los ojos y pude ver la buceta donde estaba en un árbol de guayaba. Ese árbol fue el que el Señor utilizó para darme una segunda oportunidad de vida, Joel, porque si no hubiese sido ese árbol, Manuel no hubiera estado hoy narrándoles, contándoles este testimonio de vida que realmente Dios hizo en mi vida y me dio una segunda oportunidad. Cuando yo despierto, cuando yo abro mis ojos, que los tenía cerrados y estaba orando, veo a este siervo que pregunta, entonces le digo que estoy bien y por mis medios propios bajé de la buceta. Cuando bajé de la buceta, empecé a ver la buceta donde estaba y me bajaban las lágrimas porque yo sabía y entendía dentro de mí que ya había perdido esta buceta. A 4 días, esto fue un ataque grande y se lo atribuyo al enemigo, porque a 4 días de este incidente, nosotros teníamos la misión de ir a Talamanca. 4 días antes de esto pasa esto, pero yo me quedo impactado, Joel, cuando yo me bajo de la buceta y veo que no tengo ningún rasguño, pero empiezo a ver la buceta y me pongo triste porque digo, ya perdí la buceta, ya no voy a ir a Talamanca. En ese momento era el único carro que tenía. Claro. Y no podía. Yo dije, bueno, Señor, lo único que dije en mi mente fue, Señor, sin ella o con ella voy, ya sea en un bus, pero la misión de ir a predicar el evangelio a Talamanca, nadie me la va a quitar, nadie lo va a evitar, Satanás no va a impedir que yo vaya a hacer tu voluntad. Y fue impactante, Joel, porque el Chapulín regresa para pegar la buceta que estaba en ese estado, y cuando conecta la cadena a la parte de atrás para remolcarla sobre la oreja de la buceta o la parte donde va la cadena para remolcar, la jalan y esa buceta, Joel, no tenía un solo rasguño después de yo ver con mis propios ojos y todo el mundo ver cómo venía derrapada y donde traía palos, piedras, ver que esa buceta no tenía un rasguño, ni un rasguño. Eso fue impactante. Ese día Dios pudo hacer 2 milagros en uno. El primero, darme una segunda oportunidad que hasta el día de hoy estoy sumamente agradecido con él y le doy la gloria y honra al Señor por haber hecho este milagro. Pero aparte de eso, por haber cuidado esa buceta, Joel, porque ver el instrumento que nos lleva a Talamanca, de diferentes zonas de nuestro país, destruido, y verlo ahí, para mí fue algo triste, pero en el momento en ver que sale esa buceta y delante de todos, toda la gente se quedó asustada de ver increíblemente cómo esa buceta sale sin ningún rasguño. Para mí eso fue esencial, eso fue algo increíble, he visto milagros dentro de mi ministerio, milagros grandes, sanidades y demás, pero este milagro para mí fue uno de los que marcó mi vida, porque aparte de que el Señor me dio una segunda oportunidad, no permitió a Satanás destruir el instrumento que nos llevaba a diferentes partes de nuestro país. Wow. Wow, gracias a Dios por tan grande milagro, porque la verdad, cuando servimos a Dios bajo su voluntad y estamos dispuestos, ¿verdad?, a hacer su obra, a responder al llamado y ocuparnos de los asuntos del reino de Dios, pues el Señor realmente estamos en su voluntad y en su propósito, y Él guarda nuestra vida, no nos llevará con Él hasta que
terminemos el propósito completo para el cual fuimos traídos a esta tierra. Así que qué alegría de verdad, qué milagro tan grande, qué hermoso. Recuerdo como, algunos incluso en el tiempo actual son muchos los que cuestionan la existencia o no de los milagros. Sin embargo, en las misiones, en el día a día, desde la iglesia que hay en tu barrio hasta la iglesia o el grupo de hermanos reunidos que pueda haber en tu población o en tu ciudad, o incluso en cualquier lugar del mundo donde Dios está trabajando diariamente, se están produciendo grandes milagros para su gloria. De hecho, recuerdo como, en Hechos, capítulo 19, versículo 11, decía que Dios hacía milagros extraordinarios. Y de hecho me gusta mucho porque en este sentido, a pesar de lo que muchos han dicho y han afirmado, cuestionando la existencia de los milagros, la realidad absoluta, dice la palabra, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Estamos, querida familia, en un tiempo donde el Señor quiere continuar y está haciendo diariamente milagros extraordinarios. Y estaba leyendo una cita esta mañana, precisamente de un libro que refería el fundador del Estado de Israel, David Ben Gurion, afirmó que yo creo en los milagros porque soy realista. Efectivamente, esa es la realidad plena, que los milagros existen y son milagros de Dios poderosos, tremendos, a diferencia de lo que muchos han tratado de afirmar. Así que de verdad que doy gracias a Dios por ello de corazón, Manuel, y claro que sí, hay que apoyar la obra, es un tiempo especial, esas tierras necesitan del Señor, y de verdad que os animamos a todos a que, como Dios disponga en vuestro corazón, podáis ayudar, de verdad. Si no podéis contactar directamente con Manuel, por cualquier motivo, también, si queréis hacer una donación específica para Costa Rica, para el equipo de Meces Costa Rica, también podéis hacerlo desde nuestra página web www.meces.org, que dejo aquí en la descripción de este vídeo. Entráis y hay un apartado que pone donaciones y a través de ahí podéis, de muchas maneras, incluso con PayPal también podéis, desde cualquier lugar del mundo, si queréis, poned en el concepto Meces Costa Rica, para, en el caso de que queráis que esa donación de una manera plena vaya para nuestros hermanos. Bien, por otro lado también, mis hermanos queridos que nos escucháis a todos, también si queréis ayudar de cualquier otra manera, físicamente incluso, de otra manera, si tenéis alguna organización que pueda aportar bienes de primera necesidad para estos territorios tan necesitados, está en buenas manos, os aseguro. ¿Cuántos años llevamos trabajando juntos con Manuel, con su equipo? Son una gran bendición y puedo testificar del trabajo que Dios está haciendo en esa tierra. Así que de verdad que nada mejor que sembrar en un terreno que es un terreno que da fruto y da buen fruto delante del Señor. Les dieron un talento para administrar y lo convirtieron en 10, en 20, en 30, fieles administradores de lo que Dios les ha dado. Y así seguirá siendo, lo creo plenamente. Y así vosotros también que nos estáis escuchando, también en lo que Dios ha puesto en vuestras manos, sed fieles y seguid cultivando la tierra,
seguir trabajando en el campo del Señor, porque la mies es mucha y está lista para cosechar. Gracias, Manuel, por este testimonio específico que nos comentas. Quisiera ahora, dentro de esta maravillosa conferencia, pues cómo no, darte lugar para poder también describir quizás tu testimonio en lo que pueda ayudarnos y ser edificante para entender. Yo creo que tenemos aquí dos públicos. Tenemos, por un lado, un público de gente que todavía no conoce al Señor o que están tibios, un público que se encuentra en una tibieza incluso espiritual y se han apartado del Señor, saben que no están bien con Dios. Gente que todavía no ha conocido al Señor, que necesita nacer de nuevo, como Nicodemo. Y también tenemos un público de evangelistas, de evangelizadores, pastores, misioneros de los distintos ministerios, gente que está sembrando, que ya están en el campo, ¿no? Y creo que hoy pueden recibir también aliento del Espíritu a través de la experiencia que nos vas a contar y de todo lo que el Señor está haciendo y puedes sin duda testificar de ello en este precioso momento juntos. Gloria al Señor, Joel. Como le decía, yo un día de estos vi, Joel, cómo estaba Elian testificando de su llamado. Me pareció muy importante escuchar el testimonio de su llamado. Como decía Elian, muchas personas, Joel, hoy no cumplen el ministerio de la Gran Comisión. Algunas porque tal vez creen que no saben cómo hablarle a una persona, no saben cómo hacer evangelismo, tienen temor de cómo llegar a una persona a hablar del Señor. Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque escuchaba a Elian decir que ella era tímida y al igual que Elian, yo pienso que la mayoría de nosotros cuando iniciamos, algunos son extrovertidos, algunos son tímidos, otros son más lanzados, como dice mi pastor o mi pastora. Yo personalmente, Joel, cuando fui llamado a los 40 años, aproximadamente hace 6 años. Wow. Para mí, conociendo al Señor desde los 5 o 6 años aproximadamente, le conocí al Señor, le conocí, más no era hijo, no tenía identidad de hijo. Y a los 40 años empiezo, cuando ya el Señor me llama, empieza mi vida a dar un giro de 130 a 180 grados y empiezo a ver mi vida desde otro mundo. Totalmente entiendo a Elian con su testimonio de cuándo inició o cómo acercarse a las personas, porque en sí ella era tímida o es tímida. Pero en el nombre de Jesús cancelamos todo temor. Pero me llamó mucho la atención, Joel, porque si vos me preguntás, el Manuel que te está hablando hoy no es el Manuel de 15 años, o sea, el Manuel de hace 30 años. El Manuel de hace 30 años atrás, de 15 años, era un Manuel tímido, era un Manuel que se escondía, era un Manuel que no quería e inclusive retirar su salario del trabajo, aún trabajando duro y aún habiéndoselo ganado, era una persona sumamente tímida. Si vos me preguntás por qué era tímido, bueno, fui tímido porque desde mi niñez sufrí mucha persecución, rechazo de mi madre, y eso es parte del testimonio de cómo fui llamado y cómo entregué mi vida al Señor, aún con un montón de cargas. Mi testimonio, bueno, mi timidez y temor, aparte de venir desde esos 15 años, desde esos 15 años atrás, yo como ser humano, como un ser humano, fui abandonado a los 4 años, Joel. Wow. Entonces fui abandonado por mi madre a los 4 años
Y desde ahí, al uso de razón, aproximadamente a los 8 años, yo asistí a una célula en donde iba prácticamente, no porque quería conocer de Dios ni saber de Dios, sino porque quería estar con niños y sentirme abrigado, sentir que me dieran amor, porque en mi casa, desde el vientre de mi madre, fui rechazado, y yo sé que mi mamita va a ver el video y probablemente lo va a ver, y ella sabe que ya eso está en el pasado, le perdoné, y una de las cosas más duras y fuertes fue perdonarla, pero yo sé que lo va a ver, y desde acá, desde la hora en que lo vaya a ver, mamita, te mando saludos, te amo, oro por ti cada día, y estoy contando este testimonio no para avergonzarte, sino para que las personas de España, Joel y demás, vean quién es este hombre y cómo creció en medio de una adversidad y rompió todo método, todo obstáculo en mi vida personal. Entonces yo soy abandonado a los 4 años, pero empiezo a conocer al Señor, me empiezan a llevar a células, y aproximadamente a los 8 años, que ya uno más o menos tiene un uso de razonamiento, yo empiezo a preguntarme en aquella timidez que no me acercaba a la gente por miedo, aparte de, bueno, de ser un niño, pero a los 15 ya, a partir de esa, hasta los 15 años me invade un temor diabólico, un temor de diablo, que yo no quería arrimarme a la gente, no quería hablar a nadie en público, ni siquiera en la escuela quería exponer, porque tenía unos temores increíbles, y ya yo sabía que mis temores venían desde el vientre de mi madre, que fui rechazado, pero aparte de eso, llego a un hogar donde veo agresiones, donde veo muchas cosas. Me empiezo a criar en un barrio, en un pueblo donde veo drogas, veo homicidios, veo cosas que no eran gratas a mis ojos siendo un niño de 8 años. Y empiezo a crecer con ese temor. Empiezo, Joel, inclusive a odiar a Dios. Empiezo a cuestionarme a la edad de 8 años, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está el Dios que habla la gente? Si yo con 4 años, ya siendo un niño de 4 años, fui abandonado. Y aparte de eso, sufrí persecución, maltrato, abusos psicológicos y demás. ¿Dónde está ese Dios? Yo decía dentro de mí, ¿cómo es posible que un niño a los 4 años su mamá lo deje ya abandonado, empezando a vivir en un mundo de temor, de terror, a la expectativa? Y empiezo a cuestionar, empiezo a cuestionar quién es Dios y dónde está Dios, el Dios de los invisibles. Digo, ¿dónde está ese Dios? Porque si en realidad Dios existiera, yo no estaría sufriendo siendo un niño de 8 años. Y entonces empiezo a crear en mi mente muchas preguntas acerca de ese Dios que no veo y que me hablan. Y a la edad de los 15, así sucesivamente, llegué hasta la edad de los 15 años, llevando todo este peso, toda esta carga, preguntas sin respuestas. Me hablaban de Dios, iba a células, me empiezo a mezclar entre religiones católica, cristiana, para conocer de los dos tipos de religión y ver cuál de las dos me llenaba. Pero aún así, ninguna de las dos me llenaba. Siempre veía lo mismo, gente golpeándose el pecho, persinándose, hablando de Dios, y a los días no, a las horas, haciendo mal al prójimo. Entonces no creía que existiera Dios. Siempre recriminé a Dios mi niñez y dije, ¿dónde estás mientras yo sufro? Y es así cuando yo empiezo en un temor infernal, en un temor diabólico, y a la edad de 18 años, yo empiezo a clamar al Señor de los 15 a los 18 años, porque como te dije anteriormente, trabajaba, y aún ir a retirar mi salario después de haberme partido el alma ahí trabajando fuerte, para mí daba vergüenza. Me daba vergüenza ir a recoger el salario, como enfrentarme al jefe de recursos humanos, que no me iba a dar nada, sencillamente me iba a dar el sobre con mi salario. Pero el estar ahí enfrente a una persona me creaba un caos, era algo tímido, era algo horrible, era algo diabólico que yo quería huir, precisamente por todo lo que había vivido. Pero a la edad después de 15 años y hasta los 18 años, yo decido romper con ese esquema, con esa maldición, con ese terror que me agobiaba,
y empiezo a clamar a ese Dios invisible que no veo y decirle, Señor, ayúdame, no puedo con mis fuerzas, pero tú puedes, tú puedes. Y empiezo a clamar a un Dios que no conocía y empiezo a cuestionar igual, porque no veía cambios, no veía cambios. Y fue ya de 15 a 18 oraba y yo no veía cambios, pero ya más o menos fue a la edad de 20 cuando ya empecé a ver cambios, 2 años después de clamar. Y empiezo a meterme en un mundo, Joel, donde me olvido de Dios y empiezo a ser más atrevido. Empiezo a romper esquemas, ya no era el Manuel que tenía miedo, sino era el Manuel aquel que se le metía al tren, el Manuel de un carácter fuerte, el Manuel que rompía todo tipo de estereotipos. Era algo diferente. Entonces ya empiezo a ser un tipo de persona totalmente diferente a aquel hombre de temor y empiezo a ser más atrevido. Empiezo a meterme a lugares donde antes no podía, empiezo a meterme a enfrentarme a la vida y a enfrentarme a la gente y a estar rodeado de personas. Y ahí empieza, Joel, se empieza a desatar un mundo en el cual, pues obviamente no era malo, pero no me gustaba como era el tipo de persona. Nunca fui malo, pero ya me sentía más atrevido a hacer cosas que antes no podía hacer. Y es precisamente, Joel, a la edad de 40 años, cuando el Señor me llama, hace aproximadamente 6 años. Y ahí empiezo a hacer la voluntad del Señor. Fue en un sueño donde el Señor tuve una visitación espiritual, estaba durmiendo y dice mi esposa que estaba al lado, que de mi cabeza volaban pájaros negros. Hay una ventana a la par de mi cama donde nosotros dormimos y por esa ventana empezaron a salir miles de pájaros negros. Y es ahí cuando en el sueño el Señor me empieza a hablar y me manda una misión. Ve y predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Yo no entendía realmente porque si vos me preguntás a mí si deseaba predicar del Señor, yo le diría a usted que no, Joel. Cuando fui niño hacía cosas que querían agradar a Dios y buscaba agradarle a Él, pero siempre no tenía respuestas porque no veía a ese Dios en medio de mi sufrimiento. Pero a los 40 años exactamente, cuando yo tengo esa visitación en sueño y mi esposa ve que en la vida real está ocurriendo, porque estaba despierta, mi vida se empieza a transformar, yo empiezo a ser una diferente persona, me levanto y cuando me levanto empiezo a ser diferente. Mi esposa no me cuenta nada del sueño, pero yo empiezo como una sed interna, un fuego que me agobiaba dentro de mí como algo que me consumía, como una llama. Y no estaba yendo a la iglesia, ni iba a la iglesia, mi esposa sí iba, y empiezo a decirle a mi esposa que quiero ir con ella a la iglesia, a tomar el rol de sacerdote. Empiezo a ir a la iglesia, Joel, y ese día que voy a la iglesia, me acuerdo que fue mi primer día en la iglesia, y ahí recibo el don de lenguas. Estaba ahí metido en el espíritu y yo sentía, Joel, cuando la presencia de mi Dios venía sobre mí. Y ahí fue la primera vez que experimenté una experiencia inolvidable que hasta el día de hoy no la olvido. Y salgo de la iglesia transformado, salgo siendo una persona totalmente diferente, con una expectativa diferente. Pero yo lo que quería era servir al Señor y ansiaba servir y empiezo como a querer incluirme y meterme en diferentes servicios de la iglesia, servir en el parqueos, servir en puertas y demás. Bueno, y al final lo hice en parqueos y después recuerdo muy bien que había un grupo en la iglesia de evangelismo y ese día en la iglesia ahí en el domingo, en el día de culto, preguntaron que si alguien quería meterse en el servicio de evangelismo o estar ahí. Bueno, yo levanté la mano y ahí empezó algo lindo en mí, dentro de mí, porque empecé a evangelizar en casas con mi esposa, con mi hijo y un grupo de la iglesia. Y ahí fue transformando el Señor mi vida porque empecé a entregársela a Él, empecé a ayunar, empecé a leer Biblia. Me costó mucho leer la Biblia después de esta visitación espiritual,
pero el Señor me llenaba y me llenaba y me llenaba cada vez que yo intentaba leer la Biblia, venía Satanás y me ponía sueño, Joel me daba sueño, o venía, algo pasaba y no podía leerla. Pero empecé a ayunar por leer la Biblia, empecé a entregarle al Señor. Yo le dije, Señor, yo quiero leer la Biblia, quiero empezar a que transformes mi vida. Hoy entrego mi corazón a ti. Yo sabía que ya el Señor me había libertado de temores, pero yo quería ir más allá y empiezo a ayunar por poder leer la Biblia y empiezo a leer la Biblia sumamente bien después de ayunar, sin ninguna interrupción, y empecé a leer aproximadamente, la Biblia la leí como en 8 meses. Empecé a leer y a hacer parte la Biblia de mi vida, y fue una transformación increíble, Joel, porque le cuento y le digo que apliqué lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y empecé a transformar, empezó el Señor a transformar mi vida, a querer cambiar todo lo que no me gustaba, a empezar a transformar, a empezar a transformar el vocabulario, empezar a hablar de Dios. Ya empezar a tener en mi boca al Espíritu Santo y empezar a dar palabras y empezar a orar por personas. Y el Señor fue transformando mi vida de una manera sobrenatural. Al día de hoy tengo 6 años de esta transformación, de este llamado, y no me arrepiento, Joel, de haber sido transformado, de haber entregado mi vida al Señor, porque hay cosas en las cuales cuando estaba en el mundo nunca viví las fiestas que hoy vivo en Cristo. Amén. Y siempre el cristiano debe entender y debe saber que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios en evangelismo y en este tipo de cosas, siempre va a haber oposición. Cuando no hay oposición, Joel, estás haciendo las cosas mal. Pero cuando tú ves que hay oposición, es porque vas en el camino correcto. Satanás no golpea a los torcidos, porque los tiene bajo su mando, los tiene ya dominados, pero sí empieza a golpear a los rectos, a todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, y es ahí cuando él se opone a todo lo que se llama Dios. Entonces, en cuanto a Eliam, perdón, ese día me llamó mucho la atención, porque empecé a ver a Eliam y me acordé de esos temores que yo tenía a esa edad de 8 años a los 20 años más o menos. Y empiezo a ver que nosotros sí podemos hacer evangelismo indiferentemente de que usted lea Biblia o no lea Biblia, indiferentemente si usted es teólogo, pastor, que ejerza 5 ministerios, usted fue llamado con un propósito en esta tierra y usted no se va a ir de esta tierra hasta que usted no cumpla el propósito por el cual Dios te llamó. Amén. Y Jeremías 1:5 es claro, es muy claro, ¿verdad? Él te dio profeta a naciones, te conoció desde el vientre de tu madre. Y Dios te pone hoy sobre naciones, te pone sobre pueblos, te pone sobre tu familia, que es tu primer ministerio, te pone sobre tus vecinos. Y una manera bonita de hacer evangelismo o comenzar a hacerlo, eliminando temores, es empezándole a hablar a tus vecinos, a tu familia, a tu esposo, si está desviado del Señor, a tus hijos, que es tu primer ministerio. Y así indiferentemente vas a romper los temores, porque así lo hice yo a través de los 20 años cuando empecé a clamar al Señor que me quitara esos temores. A los de 18 a 20 años fue cuando ocurrió. Y hoy, Joel, soy un hombre que no le tengo miedo a nada. Amén. Hay temores que usted va a sentir, los sintieron los profetas, los sintió Elías después de estar frente a 450 profetas baales degollados y después huir. Lo sintió él cuando Jezabel venía tras su persecución. Lo sintió Jonás cuando lo mandan a predicar, a llevar la salvación a Nínive, un pueblo de 120,000 aproximadamente habitantes, y agarra una nave en Jope y se va para Tarsis. Y así indiferentemente lo sintieron diferentes personas. Lo sintió Pedro
cuando venían por Jesús y le niega 3 veces. Indiferentemente cuál sea tu personalidad, yo hoy te insto a que hagas la gran comisión, a que vayas, no importa cuáles sean tus temores, rompe tus esquemas en el nombre de Jesucristo. El Señor vino para libertarte y no te dio un espíritu de temor. Segunda de Timoteo 1:7 dice que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que usted tiene esa virtud, usted tiene un espíritu de poder, de amor y dominio propio, y usted tiene todo el poder, y usted tiene en su boca toda la libertad para hablar del Señor, aquel que te libertó, que llevó tus temores, enfermedades cautivas, como dice Isaías 53, a la cruz del Calvario. Así que yo te insto, de donde quiera que me veas, si sos parte de Meses España o de indiferentemente Meses Colombia, Bogotá, no sé qué parte del país nos vas a ver, si nos vas a ver de Costa Rica, de mi país, nos vas a ver de España, Valencia, de Colombia, de México, de Venezuela, de cualquier parte del país que nos estés viendo, yo te insto a que hagan la gran comisión, aquella que nos dejó el Señor en Mateo 28:19, Marcos 16:15 y Hechos 1:8. Yo te insto a que dejes los temores, a que usted sepa que aún en medio de la adversidad, este hombre que les está hablando sufrió abandono de 4 años, pero aparte de eso, sufrió muchas cosas, muchas tribulaciones que tuvo que pasar y las pasó, y hoy les está hablando a ustedes con toda libertad, sin temor de ningún tipo, sin temor de ningún tipo, creyendo que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, como dice Primera de Juan 4:4. Así que yo les dejo este mensaje grandemente con todo mi corazón para que usted, Elian, y las del equipo de Meses y todas las personas que lo vayan a ver, que lo vayan a ver este video, y que sientan temor en momentos en los cuales usted ha querido hablar. No se retracte de hablar de Dios, no se retracte. Si ustedes no lo hacen, las piedras lo van a hacer. Mira, Dios usó el asta para hablar a Balán. ¿Por qué no lo puede hacer con usted? Usted es un emisor de la palabra de Dios. Usted es un emisor del mensaje. Usted es un mensajero como un ángel del Señor. Usted tiene que emitir el mensaje. Habrán receptores y siempre habrán receptores. Y usted no sabe si en medio de esa misión, de esa emisión de palabra que usted vaya a dar, usted le transforme la vida a una persona que en ese momento tenga pensamientos de suicidio, tenga pensamientos malos, pensamientos erróneos, dudando, como dudó Manuel, de que existía un Dios, a el ateo que no cree en un Dios. Usted, a través de abrir su boca y dejarse usar por el Señor va a transformar tu vida, pero no solo transformar tu vida, sino va a transformar la vida de otros a través de tu vida, a través de tu persona. Yo fui transformado, y siempre digo esto, Joel, yo fui transformado para transformar a otros. Yo me dejo usar para que Dios use a otros. Yo no convenzo a nadie, es el Espíritu Santo el que lo hace, pero a través de mi palabra y lo que yo suelte, Isaías 55:11 dice que la palabra que sale de la boca de Dios no regresará vacía, porque va y cumplirá el propósito por el cual fue enviada. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Suelte la palabra. De lo demás, Dios se va a encargar. No dude en orar por una persona, no dude en hacer la diferencia en donde quiera que usted esté, que no es usted el que lo hace. A usted le toca simplemente emitir y soltar la palabra. De eso se encarga, de lo demás, de la conversión de esa persona, de la libertad de esa persona. Acuérdense lo que dice 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Usted es un emisor, usted es una fuente, un conductor de la palabra de Dios, y está en sus manos, está en su boca, que usted haga la voluntad del Señor. Yo siempre digo, Joel, cuando Dios me manda una misión, hace aproximadamente un mes, el Señor me mandó a orar por un siervo, un varón que no conocía de Dios, es católico,
Y el Señor me dio específica dirección, tienes que ir a orar, llevarle el mensaje de salvación a él, porque él no me conoce. Le han dado 4 infartos y está vivo. Y yo sentía que el Señor, cuando el Señor me dio eso, yo sentía un temor de ir a hacer la voluntad de Dios, porque yo decía dentro de mí, si yo no voy a hacer la voluntad de Dios, si yo no le llevo el mensaje de salvación a este hombre, si muere su sangre, devenga sobre mí. Entonces me sentí con total libertad de ir y mostrarle. Ya el Señor me había mostrado que no le habían llevado el mensaje de salvación, ni conocí, no lo conocía, no lo había aceptado. Y cuando estuve ahí, le pregunté si conocía al Señor y me dijo que no. Entonces verifiqué que realmente cuando el Señor me mandó eficazmente para hacer su voluntad. Le dije, varón, ¿aceptas que haga una oración por ti? Y me dijo, sí, ¿crees en Dios? Pues sí creo en Dios, pero igual que Manuel, tenía como que Dios era un mito. Entonces empecé a hablarle del Señor desde Génesis 1:1, empecé a hablarle a él de la creación del hombre, la imagen y semejanza, allá en Génesis 1:26, caída del hombre, allá en Génesis 3, y cómo Dios sopla sobre el hombre del vapor que salía de la tierra, aquel que regaba la faz de la tierra, en Génesis 2:6 y 2:7. Y por ahí empecé a entrarle yo él, y este varón aceptó al Señor. Entonces yo sumamente me vine muy contento de haber cumplido con lo que Dios me había mandado hacer, porque no quería ser un Jonás, agarrar una nave a Jope para irme para Tarsis, en vez de ir a Nínive a predicarle a 120,000 habitantes. Gloria al Señor, Joel. Gloria a Dios, sí. Sin duda el Señor nos está hablando hoy aquí y en este lugar. De verdad, yo mismo también estoy siendo muy edificado. Gracias, Manuel, de verdad, por este tiempo y gloria al Señor. Qué hermoso testimonio y qué enseñanza tan importante para nuestra vida. ¡Wow! Qué bueno, qué bueno. Pues efectivamente, eh, creo que podríamos plantear hoy, sin perjuicio de otras oportunidades que tendremos de continuar con otros temas, otras conferencias que podamos hacer, pero quizás hoy podríamos terminar también. Hemos comenzado al principio hablando, ¿verdad?, de los milagros. Nos has compartido un tremendo milagro, como Dios te guardó, ¿no?, de la muerte, te libró de la muerte. Y bueno, a lo largo de, si analizamos la historia del desarrollo del cristianismo en las distintas naciones de la tierra, observamos un elemento común, que es el hecho de la conexión que hay en prácticamente todos los casos entre un despertar espiritual en un territorio y como una de las características presentes en ese espacio y en ese lugar y tiempo es precisamente la de un mover del Espíritu Santo, naturalmente en salvación de las almas, respecto de la condición eterna de sus almas, pero también señales y milagros que acompañan precisamente la proclamación del Evangelio, y que para muchos precisamente es como una señal que hace que mucha gente también se acerque al Señor. Manuel, para ti, en el ministerio con tu querida esposa, con el ministerio con tu familia y equipo, iglesia, ¿qué ha sido para vosotros? ¿Cómo ha sido para vosotros este aspecto en relación con las señales y milagros que os han podido acompañar? ¿Qué habéis experimentado sobre esto y cuándo comenzasteis a vivir esta dimensión plena del obrar del Espíritu
en sus distintas manifestaciones. Claro, Joel, gracias. Para mí, uno de los milagros que siempre recuerdo en nuestro ministerio por toda mi vida fue impactante, fue en Nicaragua. Siempre lo recuerdo con mucha gratitud, con mucha fe y siempre que me acuerdo de este milagro, se me llenan los ojos de lágrimas, Joel, y me corre algo increíble por el cuerpo porque fue uno de los milagros, de ya varios milagros. Este fue como el cuarto milagro aproximadamente del ministerio, aproximadamente como a los 2 años de estar en el ministerio. ¿Qué ocurre? Esto fue en Nicaragua, fue con la abuela de una miembro de nosotros del grupo, una obrera del grupo, y para mí fue algo impactante porque nosotros llegamos y ya nos habían llamado la mamá de esta compañera de nosotros, de que la señora estaba agonizando. Fue impactante porque yo le decía a través de una videollamada que no, que ella no iba a agonizar, que esperara que llegáramos. Ella se adelantó unos días antes a ir a ver a su abuela porque en realidad creía que se iba a morir. Entonces yo le dije que fuera, que con toda la fe le dije, vaya, pero vas a hacer un viaje normal, un viaje de rutina, porque su abuela no va a morir, no es la voluntad de Dios ahorita, hasta que nosotros lleguemos, no va a morir, Dios le va a dar vida, pero si usted quiere hacer el viaje porque usted duda de Dios o tiene temor, vaya y hágalo, pero te vas a topar con un Dios de milagros, le dije, y ella no va a morir. Entonces ella agarra un bus desde Costa Rica a Nicaragua y llega allá, y cuando está allá, entonces empezamos a orar. Pues cuando ya estamos orando, bueno, ya termina la oración y aproximadamente una hora después me pone un mensaje que la abuelita ya estaba comiendo, cosa que no estaba haciendo. Se levantó y ya estaba en la silla de ruedas y aproximadamente una semana después de esta llamada, nosotros llegábamos a Nicaragua, a diferentes puntos, diferentes lugares de Nicaragua. Y para mí fue uno de los mayores milagros de varios que hizo el Señor, pero principalmente este fue uno de los que más recuerdo, y fue llegar, orar por ella personalmente, pedirle que se levantara de la silla, que hiciera una oración y que creyera en el Señor, que la iba a levantar. Y así fue como pasó este milagro. Ella se levanta de la silla, delante de todo el grupo que andaban, y empieza a caminar. Para mí este fue uno de los milagros más trascendentales de varios milagros que he experimentado y he visto y han visto muchas personas en medio de nuestro ministerio. Pero han sido muchos milagros. Yo, si me pusiera a contar, han sido muchos milagros, porque ese Dios de milagros, yo, hay gente que duda de milagros, pero este Dios de milagros es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Es el mismo Dios de 2000 años, de aquel que llegó hace 2000 años. Lo sigue haciendo hoy, lo sigue haciendo en la actualidad, lo va a seguir haciendo cuantas veces lo haga, porque Él es Dios y no podemos no podemos condicionar la voluntad, y Él es un Dios grande, poderoso, y lo seguirá haciendo por muchos años hasta que nos reencontremos con Él nuevamente. Sí, desde luego. Bueno, me encontraba precisamente estudiando las misiones en Nepal, en el Himalaya, y observaba en los registros que hay, según lo que van contando los misioneros, desde el año 1950, porque en esa fecha comenzó la expansión del cristianismo. Los primeros convertidos registrados
aparecen hace apenas 70 años. Es uno de los avivamientos más rápidos y potentes de toda la historia. Estamos hablando de, en apenas 70 años, más de 2 millones de cristianos desde cero, literalmente, o desde unos pocos desconocidos, una expansión del Evangelio y un avivamiento tremendo en aquellas altas montañas del Himalaya, en Nepal. Y precisamente los misioneros a pie allí, los que están trabajando, lo dicen y coinciden en que los milagros y señales fueron una característica esencial del Espíritu Santo que permitió abrir el corazón de muchos que no creían, una cultura, ¿verdad?, tan opuesta con el budismo, con el taoísmo, con tantos falsos dioses, millones de dioses falsos en minúscula. Y tuvieron que ver muchos el poder de Dios manifestado en una circunstancia específica de sus vidas, con grandes milagros. Y esto abrió el corazón de muchos en aquel territorio hostil donde hace poco continuaban tirando piedras y metiendo en prisión a los hijos de Dios, los servidores de Cristo. Y fijaos qué tremendo, como aproximadamente, según los registros, el 50% de estas conversiones en este gran avivamiento, en estos más o menos 70 años que han pasado, desde cero, más de 2 millones, más o menos la mitad dicen que un 50% de las conversiones que ven suelen estar conectadas con la manifestación del Espíritu Santo inicialmente, con milagros y señales en las vidas, cambios, cosas que están pasando. Por ejemplo, incluso se convierte un familiar, ese familiar es un milagro porque está cambiando o se sana de una enfermedad y los familiares lo ven y creen. O milagros en los pueblos, en los poblados, tanto que os podría contar, tanto que estoy leyendo y me está siendo de tanta bendición. Tenemos que pedir a Dios, necesitamos de de la plena manifestación del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios. Estar más tiempo con Dios, llenarnos de Él, tener fe, creer en lo que Él puede hacer. Hay que empezar a aplicar, hay que empezar a orar por la gente, porque Jesús nos lo dijo, para liberar cautivos, para sanar enfermos, para, entendedme, para ver cómo el Espíritu Santo obra de una manera poderosa. Tenemos que ir dando pasos y orar por la gente con fe. Dios va a hacerlo. Dios va a hacerlo. Y a veces Dios nos sana en el mismo momento. Vemos muchos testimonios que se ora por la persona. Una persona que quizás lleva muchos años enferma. Y esa persona, después de haber orado por ella, quizás se sana gradualmente a lo largo de una semana, de unas semanas después, se va sanando, completamente sana. Enfermedades terminales que los médicos ya no podían curar, cosas increíbles. Y Dios lo está haciendo hoy, como en aquel tiempo. Dios lo está haciendo. Y yo creo que es un llamado también a todos los obreros del Señor a que entendamos la faceta que esta parte tiene tan importante. El propio Jesús y los discípulos iban acompañados de ese fuego del Espíritu. Y necesitamos, es una característica también de un avivamiento. Vemos en los registros de los avivamientos como hay elementos coincidentes. Y uno de ellos es el de las señales y milagros que acompañan a multitudes, encontrando el milagro más grande de todos, que es el de la salvación de su alma.
Así que es algo maravilloso. Quisiera darte lugar, Manuel, para que quieras añadir lo que estimes oportuno en relación con este tema, para luego ya poder terminar esta conferencia en oración. Gracias, Joel. Sí, es muy importante pasar tiempo con el Señor. Una de las cosas en las cuales un obrero debe hacer y entender es que usted debe pasar tiempo con el Señor. Los milagros ocurren desde que usted entra al aposento. Desde que usted entra al aposento, lo hizo Moisés cuando fue a recibir los mandamientos. Su rostro resplandecía como el sol, pero también está nosotros como obreros poder hacerlo en la intimidad de nuestro hogar. Yo le digo a usted que cuando usted entra en el aposento, como dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Déjeme decirle que esa es una palabra que se cumple cuando usted entra al aposento y tiene intimidad con el Señor. Un obrero y todos nosotros como obreros nos conocemos por el fruto, Joel. Mateo 7:15, Mateo 7:20 nos habla que se nos conoce por el fruto. Un árbol se conoce por el fruto. Ok, ¿por qué te digo eso? Porque hay obreros que quizá estén evangelizando, quizá estén llevando la palabra del Señor, pero no tienen intimidad con el Señor. No hay intimidad en el aposento. Un obrero que no tiene intimidad, Joel, se refleja en su conducta, en sus frutos. Por sus frutos le conoceréis. Yo pienso que cuando usted es evangelista o indiferentemente ejerza cualquiera de los 5 ministerios de Efesios 4:11, cuando usted tiene un llamado, cuando usted es un ministro del Señor, usted tiene que estar metido en la presencia de Dios. Cuando usted se mete en la presencia de Dios y usted empieza a dedicarle tiempo a Dios, usted empieza a ayunar, usted empieza a leer la Biblia, usted empieza a caminar en esa fe sobrenatural. Cuando usted termina y sale de ese lugar, usted es totalmente diferente. Viene siendo como un Elías. Viene siendo una persona transformada en el cual todos vean que su rostro es diferente. Que usted está haciendo la voluntad del Señor. Y ahí es donde viene lo que yo digo siempre, el grado de intimidad que tengas con Dios determinará la unción que usted tenga. Cuando yo voy a orar por un obrero, cuando voy a orar por una persona, yo sé que días antes tengo una preparación. Días antes le estoy leyendo palabras, estoy meditando en ella y estoy metido en esa presencia, por lo cual yo estoy tan seguro que cuando yo salga de ahí y que cuando vaya a hacer la misión, ya yo preparé todo un escenario y le di espacio al Espíritu Santo de Dios, que es el que hace la obra al final, porque yo no hago nada, yo solo soy un conductor y reconozco ante Dios que la gloria y toda la gloria y alabanza y todo se lo lleva a Él, porque si hay algo que Dios no comparte con ningún humano, es su gloria. Dios es celoso con su gloria. Pero cuando Él ve tu corazón, cuando Él ve tu sometimiento a Él y que le entregas por completo tu vida, pero aparte de tu vida, el tiempo, y aparte del tiempo, le entregas a esa persona que vas a orar por ella, cuando tú llegas a poner las manos por esa persona, tú portas una unción diferente a aquel que no se ha sometido al Señor. Hay obreros que van a evangelizar, Joel, y llevan un folleto, un tratado, y ni siquiera saben lo que dice ese tratado. Ni siquiera saben el contenido de ese tratado. Entonces debemos saber, cuando vamos a evangelizar, que yo tengo que saber lo que voy a entregar a una persona, porque si esa persona al final me va a preguntar o me pregunta qué contiene, qué contenido tiene ese folleto, ese tratado que me está dando, yo tengo que saber lo que le estoy entregando, porque si no quedo avergonzado en que él me pregunte y yo no sepa lo que le esté dando, la literatura que le esté dando. Entonces, todos estos puntos son muy importantes para que el obrero y la persona que es llamada o ministro, indiferentemente cuál ministerio tenga o ejerza dentro de los 5 de Efesios 4:11, esté preparado. La mejor preparación se da desde la intimidad
de mi hogar, desde la intimidad, desde el aposento, de donde quiera que esté. Si no estoy en mi hogar, estoy en diferentes lugares, me someto al Señor. Pero Mateo 6:6 es claro, mas tú cuando ores entra en el aposento, cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto y que ve, te va a recompensar en público. Ahí es cuando empiezan a ocurrir los milagros, Joel. Yo lo puedo experimentar en mi vida. Sometimiento a Dios, leyendo palabra, sometido al aposento. Y yo sé que cuando yo salgo de ahí, Joel, aplico que dice, el que comienza el día en oración, termina el día en bendición. Cuando usted empieza a orar y usted empieza el día dedicándoselo a Dios de madrugada, Joel. Proverbios 8:17 nos habla claro. Dice que Él honra. Yo amo a los que me aman. Wow. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amén. Cuando buscamos al Señor en esa intimidad, Joel, déjeme decirle que cuando yo he salido al ministerio y, por ejemplo, he tenido que ir a Talamanca, yo paso ayunando desde hace mucho, con mucha anticipación. Y le aseguro en mi vida personal que cuando yo voy a orar por una persona, que cuando indiferentemente donde quiera que vaya, ocurren milagros, Joel. No porque Manuel sea muy carga, como decimos en Costa Rica, no porque Manuel sea un ungido, no porque Manuel sea, se quiera dar lo de Superman, lo de Spider-Man, no. Yo no soy un superhéroe, soy un instrumento de Dios que me someto a Él y Él hace la voluntad de Él. Pero tengo una intimidad antes de estar sobre un escenario. No es posible que haya gente que vaya a predicar la palabra y no haya tenido ni siquiera 20, 30 minutos durante una semana que le regaló el Señor de tiempo para someterse a Él. Y esto es claro porque acordémonos cuando el Señor fue a orar cuando fue a orar a Getsemaní, si no me equivoco, donde los apóstoles estaban y les dijeron, oren para que no entren en tentación. Porque a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pasa igual con nosotros. Antes de ir a alguna misión, llámese evangelismo, lo que usted haga, sométase al Señor. Y estoy tan seguro que cuando usted se somete al Señor y no da cabida a la tentación del mundo y a diferentes planes satánicos que hoy y diferentes ministros, y no es criticar, sino hacer ver que diferentes ministros están en pecado y andan en pecado precisamente porque no hay sometimiento, porque son personas, Joel, de dos aguas, de dos fuentes. No son ni tibios, ni fríos, ni calientes. Por cuanto no eres ni tibio, ni frío, ni caliente, dice Apocalipsis 3:15, te vomitaré de mi boca. Debemos ser cristianos de una sola agua, Joel. Debemos ser cristianos reales, porque no vamos a engañar, Joel. Podemos engañar al humano, pero no podemos engañar a Dios, Joel. No podemos engañar a Dios. Amén. Todo lo que está oculto sale a la luz. Todo lo que está escondido ha de manifestarse. Amén. Yo te puedo engañar a vos, puedo engañar a cualquier persona, pero a Dios yo no lo engaño. Dios es un Dios que en medio de sus atributos es un Dios omnisciente, lo sabe todo. Es un Dios omnipresente, está en todo lado. Y es un Dios omnipotente, es todopoderoso. Entonces yo no lo puedo engañar. Yo no puedo decirle, Señor, Joel, mira, yo me someto 15 horas al Señor antes de ir a alguna misión. El Señor lo sabe todo. No está la palabra en mi boca cuando Él la sabe, la conoce. Amén. Entonces, es muy importante que el ministro de Dios sea esa persona que dé fruto. Ese fruto de Mateo 7:15 y 7:20. Que no sea como un árbol injertado, Joel. ¿Sabes qué es un árbol injertado? Sí. ¿Sí sabes qué es un árbol injertado? En mi Creo país que se sí. da mucho esto. Creo que sí. Ok, un árbol injertado es un árbol que el hombre, porque no es de Dios, es el hombre el que hace el injerto y hace toda la monotomía, pero el diseño de Dios es que ese árbol dé un fruto nada más. Entonces, si yo tengo un árbol de naranjas, el árbol de naranjas únicamente me va a dar naranjas, no me va a dar naranjas ni limones. Claro. Porque si me da naranjas y limones, entonces parece un cristiano de doble
ánimo, de doble cara, de dos aguas, como dice Santiago 3:11. El hombre ha querido inventar y así hay cristianos. Entonces, si hacemos un injerto a un árbol, que el diseño de Dios es dar un solo fruto, en este caso naranjas, mangos, manzanas, si yo le pongo a un árbol de naranja, lo empalmo, haciéndole un injerto, ese árbol me va a dar dos frutos. Pero el diseño de este árbol es que me dé uno solo. Y al final, aunque yo cuide ese árbol por sí solo se va a regenerar solo, o sea, va a dar solo un fruto. Me puede dar un fruto durante un tiempito, pero después vuelve a taparse la parte donde cortaron y me va a dar solo un fruto. El cristiano tiene que ser igual. El cristiano tiene que ser, como dice la palabra, un diseño de Dios, creado a imagen y semejanza. Entonces tiene que dar fruto, pero tiene que dar solo un fruto. Cuando es convertido, cuando es transformado, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, criatura nueva es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Va a ser un nuevo hombre, una nueva persona, una nueva criatura. No va a seguir siendo dos personas a la misma vez. Entonces aquí aplico lo que decía Pablo, le decía a los Gálatas, allá en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en mí, se refleja, Joel, se refleja el fruto en todo lo que hagas, lo que emprendas. La cobertura de Dios está sobre tu vida. Así que si pones la mano sobre una persona sabiendo que tienes intimidad con Dios y que sos de un solo fruto, va a dar eficacia y el Señor se va a manifestar en todo lo que hagas, Joel. Aunque el hombre esté en contra tuyo, Dios está a favor tuyo. Y al final quien obra es Dios, no el hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Wow, gloria a Dios. Tremendo, tremendo como el Señor nos habla. De verdad, qué llamado tan importante para nuestras vidas. Gracias, Manuel, por compartirlo. Sin más, yo creo que ha sido un tiempo muy hermoso. Bueno, aquí en España, mientras grabamos, llegamos ya a las horas de la noche. Allí todavía estáis por la tarde, ¿verdad? Wow. Vamos a... Sí, cerraremos esta conferencia en oración, con una oración que nuestro hermano Manuel puede hacer por ustedes que nos están viendo y escuchando. Hemos hablado de los distintos públicos, ¿verdad? Tenemos un público que quizás pues todavía no conoce al Señor y Manuel puede guiarte a ti que estás escuchando en una oración al Señor. Y también tenemos unos espectadores, también, pues como hemos dicho, que quieren seguir sirviendo al Señor con más fidelidad, constancia, santidad, obediencia. Y también pueden ser ministrados también a través de este tiempo de oración por el Espíritu Santo. Y antes de ello, precisamente haciendo referencia a lo que nuestro hermano Manuel nos comentaba, y dentro de los contenidos que tenemos ya publicados en este canal de YouTube, quisiera deciros que cuando Manuel hablaba de Elián, habla de una charla, una conferencia que tuvimos que podéis ver, que se llama Charla sobre el miedo, obstáculos para el evangelismo. La encontraréis aquí también en este canal, en la sección de vídeos, y también quisiera animaros a que podáis ver, más allá de cualquiera de los contenidos, que también con Manuel, con nuestro hermano responsable de Meces Costa Rica, una conferencia que hicimos específica sobre, se llama Milagros y señales en la evangelización. Mírenlo, ahí sí que hablamos específicamente de esa área con más detalle.
Así que sin más, Manuel, te dejo el tiempo para que puedas acompañarnos y guiarnos y terminar este tiempo en oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, noche en España, Valencia, Señor, para que a través de este video, Señor, a través de mi testimonio, Padre mío, a través de lo que hablamos acá hoy, Señor, Padre, tú fluyas en cualquier parte del mundo, Señor, indiferentemente del lugar donde nos vayan a ver, Señor, la unción del Espíritu, la bendición de Dios, Señor, more y vaya, Señor, sobre cada persona, Señor, impacte su vida, Señor, para que estas personas, Señor, al igual que yo, Señor, que te conocí, Padre Santo, y tuve identidad de hijo, Señor, te reconocí como Padre siendo hijo, Señor, hace más de 6 años, Padre, ellos también puedan reconocerte, puedan tener la identidad, Señor, puedan tener la capacidad, Señor, para que ellos vayan y evangelicen, Señor, y hagan tu voluntad, Señor, aquella de Marcos 16:15, Hechos 1:8, Señor, Padre, Mateo 28:19, Señor, esa gran comisión, Señor, que fue encomendada a cada uno de nosotros, Señor, para que vayamos a predicar, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor, en un mundo, Padre Santo, sediento del Dios de los imposibles, sediento del Dios sobrenatural, sediento de aquel Dios bendito que vino hace más de 2000 años y que está presente hoy, mañana y lo hará por los siglos de los siglos. El Dios, aquel de Apocalipsis 1:7, Señor, Padre, que dice que todo el mundo, Señor, le verá venir con las nubes, Señor. Todo ojo, Señor, todo linaje, aquellos que le traspasaron, Señor, verán tu poder venir en gloria, Señor. Así que, Señor, Padre, bendice a cada persona, Señor, indiferentemente, Señor. Padre, cual sea su condición, Señor, hazlos, Señor, venir a tus pies, Señor. Convence, Señor, porque aquel que convence es el Espíritu, Señor, pero que entre esa conversión, Señor, para que estas personas sean impactadas, sean convertidas y sean nuevas criaturas, Señor, para que hagan tu voluntad, Señor. Mucha es la mies, Señor, pero pocos son los obreros, Señor. La mesa está lista, Señor, pero hay personas que no entienden, Señor, que la mies, Padre Santo, es bastante, pero el obrero es poco. Ocupamos obreros, Señor, ocupamos gente, Padre Santo, que tú la impactes, que tú la toques, Señor, para que esa gente, Señor, que sea transformada, como yo fui transformado, Señor, impacte sobre la vida de otras personas, Señor. Impacte, Señor, y lleven el mensaje de salvación a toda criatura, Señor. Que no se japten, Señor, que no callen, Señor, sino que hablen de ti, de la verdad, Señor. Que tú nos dices ese poder, Señor, que hay en Lucas 10:19, Señor, para hollar serpientes y escorpiones, Señor, y contra toda fuerza del enemigo, y nada nos tocará, Señor. En tus manos, Padre Santo, yo encomiendo, Padre mío, a cada persona que vaya a ver el video, Señor. Únjalos, Señor, haz una visitación espiritual, ya sea de noche, Señor, ya sea de día, como lo hiciste conmigo en la cama, Señor, como lo hiciste conmigo, Señor, en una libertad grande, Señor, porque el Espíritu bendito de Dios vino y puso sobre mí, Señor, para ser libertado, Señor, de cadenas, Señor, de aquellas cadenas generacionales, Padre, de todo aquello que venía, Señor, de todo aquel paquete que traía y no sabía, Señor, pero que tú eres grande, eres un Dios poderoso, un Dios justo, para libertar, Señor, que tú libertas al cautivo, Señor, porque tú tienes el poder y nos diste el poder, porque tu palabra y el mismo Jesús, Señor, decía que mayores cosas haríamos en tu nombre, Señor. Padre Santo, bendícenos, Señor, bendice a cada persona, Señor, bendice, Señor, a aquellas personas en sus hogares, enfermas, cautivas, Señor, con algún tipo de enfermedad, trae sanidad sobre ellas, Señor, aquella sanidad, oh Padre mío, que llevaste la cruz del Calvario en Isaías 53, Señor. Bendice, Señor, los hogares y que haya abundancia, Señor, de alimento en sus graneros, que no escasee, Señor, harina, Padre Santo, de tinaja, Señor, ni el aceite, Señor. Oh Padre bendito, que estés sobre cada uno de ellos, Señor. Bendice, Señor, cada día más, Padre, este ministerio de meses, Señor, en Costa Rica, en Colombia, en Guatemala, Señor, en todo lado, Señor, donde esté, porque sabemos que va a alcanzar lugares de Centroamérica, Padre, y así lo está haciendo también allá por Suiza, Venezuela, Señor, y en todos los lugares, Padre, donde
este equipo de meses, Señor, Padre, bajo tu cobertura, bajo tu poder, Señor, está alcanzando miles y miles de almas con un propósito, enseñándoles cuál es el propósito por el cual tú tienes en cada vida de ellos, enseñándoles, Señor, Padre, que tú los usarás grandemente, Señor. Así lo declaramos, así lo profetizamos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Le damos toda la gloria a nuestro Dios por este tiempo y gracias, Manuel, por haber estado con nosotros hoy. Ha sido de mucha bendición, estoy seguro, que para todos y todas. Y gracias a todos los que habéis estado con nosotros hoy en este tiempo y os invitamos a seguir adelante en ese servicio fiel a Cristo, a nuestro Dios. Sin más, que Dios os bendiga. Manuel, si quieres también despedirte de la audiencia y Dios con vosotros en todo. Claro que sí, Joel. Muchas gracias a todos los que se conectaron y hayan de conectarse. Que el Señor les bendiga y que el Señor los lleve grandemente y los use grandemente en todo lo que se propongan, en todo lo que emprendan, y que siempre la misericordia, la gracia del Señor y la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes. A usted le doy las gracias, Joel, al equipo de Meses por esta invitación. Para mí es un privilegio nuevamente compartir con cada uno de ustedes. Y bueno, será en otra ocasión que me vuelvan a invitar, con todo gusto estaré con cada uno de ustedes. Les amo en Cristo a todos. Gracias, Manuel. Esta es tu casa, lo sabes, y ya sabes que para cualquier contenido que Dios ponga en tu corazón y que quieras compartir a través también de esta plataforma, pues estamos a la disposición. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tengan una feliz tarde o noche por allá, ya casi Gracias. medianoche. Sí, aquí grabamos ya prácticamente medianoche. Perdonen los espectadores si algún bostezo se me ha podido escapar todo el día de trabajo, pero sin más les despedimos, que Dios les bendiga y les guarde, como ha dicho mi hermano Manuel, y les guíe en todo. Amén. Amén.